tal? Mi nombre es Sebastián Soneira, soy médico psiquiatra y soy el presidente del capítulo de trastornos de la conducta alimentaria y obesidad de la Asociación Argentina de Psiquiatras, que es una asociación amiga de la Academy for Eating Disorders. Para mí es un gusto compartir con ustedes este ateneo en el marco del Día Internacional de la Conmemoración de los Trastornos Alimentarios. El tema al que nos vamos a referir hoy es este que vemos en el primer slide. Es una revisión sobre el síndrome del comedor nocturno desde sus primeros orígenes y su génesis en cuanto a un diagnóstico en el mundo de los trastornos alimentarios, haciendo alguno hincapié en la clínica y en la crítica de cómo estas transformaciones a lo largo de los años fueron afectando la categoría diagnóstica. La primera descripción del síndrome del comedor nocturno fue hecha por Albert Stankard, Grace y Wolf en 1955, a lo que ellos llamaron el síndrome del comedor nocturno. Una descripción bastante minuciosa. El tema de estudio fueron 25 pacientes con un grado severo de obesidad. Fíjense que la mayoría de los pacientes eran mujeres, 23 mujeres, que estaban ingresados en la clínica que dirigía el Dr. Stankard para manejo de esta obesidad refractaria y severa. Él termina describiendo diferentes componentes de este cuadro y fíjense que hay una variación en los porcentajes en cada uno de los componentes del cuadro en cuanto a que la mayoría de los pacientes presentaban los tres componentes y ninguno presentaba, un 20% de la muestra no tenía ningún índice de este trastorno. La edad de los pacientes fluctuaba entre los 18 y 56 años y para entonces citaban una comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos relativamente alta, ¿sí? Del 33%. Las comorbilidades más comunes eran formas de depresión, ¿sí? Fíjense que hasta un cuadro mayor como la depresión con síntomas psicóticos, ansiedad severa o en lo que antes se llamaba neurastenia. ¿Cuáles eran los componentes del síndrome que describió Stankard y colaboradores? Lo que él decía era que una gran proporción del consumo calórico de estos pacientes y la mayoría de lo que ellos consumían en exceso se producía en un horario en el cual en general la mayoría de la gente no consume alimentos en una forma significativa, que era en general la noche, ¿no? También el cuadro se componía muy habitualmente de insomnio y anorexia matinal, o sea, ausencia de apetito en horas de la mañana. Una gran reflexión que hace el Dr. Stankard en cuanto a qué es lo que él está viendo u observando es que para él esto resultaba ser solamente, quizás, un tipo particular de respuesta al estrés o de reacción en ciertos pacientes obesos íntimamente ligados al exceso de ingesta y que esto llevaba a la obesidad. Vamos luego a retomar este concepto de reacción o respuesta al estrés, porque el Dr. Stankard avisora acá una respuesta siempre de carácter transitorio, pero que puede tener una influencia notable en la génesis de la obesidad. Siguiendo con las reflexiones del Dr. Stankard y los autores, el mayor significado de este cuadro de comer a la noche puede residir en una relación con la situación vital del individuo que lo está manifestando. Y acá está lo que les refería, no está presente todo el tiempo, incluso en la gente con una obesidad muy severa, sino que el síndrome puede predecirse y pueden predecirse también la ganancia de peso en base a las situaciones de estrés vital del individuo, ¿sí?
Y cuando este síndrome aparece, es posible entrever que el paciente va a comer en exceso. Mucho tiempo pasó de esta primera descripción sin que hubiera ningún otro reporte, o que en realidad este paper no generó ni demasiado interés ni revuelo en la comunidad médica o científica de una especialidad incipiente como era la obesología. En una revista, en un journal menor, en 1967, el doctor Bixby y Muñiz hacen una descripción de lo que ellos llamaban The Tension Night Eater, el comedor tensional por la noche, y su manejo médico, haciendo un análisis de 500 pacientes, que realmente este paper es muy valioso en cuanto a que tiene una gran casuística y hace una definición muy minuciosa de lo que ellos ven y atribuyen a lo que previamente Stankard habría atribuido al síndrome de comedor nocturno. Sin embargo, luego de este segundo artículo, más de una década después, la historia continuó en mucho silencio. Vamos a repasar algunos conceptos básicos para entender de qué estamos hablando cuando mencionamos síndrome o reacción. Un síndrome es una palabra que viene muy ligada a la práctica médica, es un síndrome de conjuntos, es un conjunto, de signos y síntomas que se dan juntos y que ya se han estudiado a priori. El síntoma y el síndrome han sido identificados con un cuadro clínico o con varios problemas de salud. Es decir, que cuando uno avisora la presencia de un síndrome, puede entrever que atrás hay una patología subyacente. Por otro lado, la definición de trastorno, que es algo que el psicólogo, psiquiatras y todos aquellos que estén en contacto con el DSM conocen mejor. Un trastorno está definido por una alteración del estado de salud normal, que puede deberse o no a una enfermedad. Muchas veces, y esto es un error importante en la práctica de hoy, es referirse a un trastorno en una forma más laxa y hacerlo como sinónimo de enfermedad, ¿sí? Esto pasa mucho en psiquiatría, sobre todo en aquellas situaciones en las cuales la génesis o la etiopatología de la enfermedad no está clara. Y por último, la definición de enfermedad de la Organización Mundial de la Salud es muy precisa: una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, que pueden ser causadas por causas conocidas y que se manifiestan por síntomas y signos característicos, o sea, síndromes, pero cuya evolución es más o menos previsible. Fíjense que hay entonces una taxativa diferencia entre trastorno, síndrome y enfermedad. Haciendo un poco de epidemiología en cuanto a la prevalencia actual del síndrome del comedor nocturno, encontramos datos interesantes. En los estudios previos, fíjense que se estimaba un 1,5 de la población general. Sin embargo, en otras poblaciones de pacientes, como candidatos a cirugía bariátrica, esto varía muchísimo, de artículos que encuentran de un 6 a un 60% de prevalencia, ¿sí? Por otro lado, en pacientes con patologías psiquiátricas subyacentes se ha encontrado una prevalencia aún mayor, sobre todo en pacientes que tienen trastorno depresivo, trastorno del control de los impulsos o diferentes formas de abuso de sustancias. También en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se encontró una prevalencia aumentada que va del 4 al 8,4%.
Es muy interesante analizar estas prevalencias y su alta variabilidad, y después vamos a tratar de entender por qué sucede esto. Fíjense, los trabajos de Allison y colaboradores encuentran que los pacientes con trastornos por atracones tienen una comorbilidad aún más alta del síndrome del comedor nocturno, y en pacientes con bulimia nerviosa esto puede ir desde el 9 al 47%, o sea, hasta la mitad de los pacientes con bulimia nerviosa podrían tener, según estos autores, un cuadro asociado de síndrome del comedor nocturno. Les había mencionado que desde 1955, que fue el año de la descripción por Stankard de este síndrome, pasó un largo periodo de tiempo, de décadas, sin publicaciones al respecto y sin ningún interés en el tema. Acá hice una búsqueda simple en PubMed sobre los artículos que se han ido publicando a lo largo de los años sobre este tema. Fíjense que desde el 1955 hasta 2019 se publicaron 338 artículos. ¿Sí? Hasta el 2012 se publicaron 145, de los cuales el 42% y quizás más fueron hechos por Stankard y colaboradores o colaboradores directos de este grupo de investigación. Y después, en un periodo mucho más corto, como es del 2000 al 2012, se publicaron casi la misma cantidad de artículos que desde 1955, y la mitad de todos estos artículos fueron publicados por el mismo grupo. Es así que en el 2010, el grupo de Albert Stankard, con Kelly Allison a la cabeza y muchos colaboradores, propone una serie de criterios diagnósticos para intentar hacer una clasificación más homogénea de este cuadro nosográfico y mejorar lo que son las descripciones y las investigaciones. Y estos son los criterios que ellos proponen, criterios de investigación, para entender qué es lo que van a denominar de ahí en adelante a el síndrome del comedor nocturno. Lo más importante es que veamos por lo menos el 25% de las ingestas realizadas luego de la cena, y después al menos 2 episodios de ingestas nocturnas por semana. Cantidad y frecuencia. Y aparte, algo muy importante para hacer un diagnóstico diferencial es que el sujeto tenga conciencia de lo que está haciendo y que tenga recuerdo del evento. Y después aquí podemos ver otras asociaciones que tienen que estar presentes para llamarlo síndrome del comedor nocturno. En este mismo artículo, que dio sin dudas un puntapié inicial para mejorar la calidad de las investigaciones al respecto, los autores mencionan al menos 5 razones para reconocer a este tipo de trastornos en la nomenclatura diagnóstica oficial, vale decir, en el manual DSM. Uno podría pensar, bueno, en pos de la ciencia, ¿cuáles podrían ser estas 5 grandes razones? Identificar cuál es el motivo de esta reacción al estrés, o sea, por qué los pacientes con obesidad y con reacciones al estrés reaccionan de esta manera. Ver realmente si esto se trata de una patología, de un cuadro diferente a otros trastornos alimentarios, y por ende si es útil en lo que llamamos un constructo nosográfico. También podría ser una gran pregunta ver si existe algún condicionamiento cultural o social sobre el tipo de respuesta según los diferentes hábitos alimentarios.
o lo que quizás debería mover a toda la ciencia en el mundo es aumentar y compartir el conocimiento humano para una mayor calidad de vida. Estas son un poco las preguntas que uno piensa que podrían ser muy importantes para discutir. Sin embargo, fíjense que los motivos por los cuales estos autores mencionan la gran importancia de incluir este tipo de clasificación en el DSM viene por otro lado. Primero, que los proveedores de atención médica y los proveedores de salud mental, o sea, médicos, psiquiatras y psicólogos, necesitan verdaderamente un conjunto oficial. Esta es una palabra fuerte para decir quién determina lo que es oficial y no oficial en diagnósticos de salud humana. Pero un conjunto oficial de criterios bien definidos para identificar un grupo de signos y síntomas que sea confiable. Si los criterios no son comúnmente aceptados, y hay diferencias entre los investigadores en cuanto a qué van a considerar trastorno y no, las investigaciones van perdiendo su potencia. Fíjense que otra de las razones que argumentan los autores es que los esfuerzos por estudiar un síndrome sin una definición estándar son limitados, porque los resultados no se pueden comparar entre muestras en estudios clínicos y epidemiológicos, lo cual es una idea realmente muy sensata. Número 3, y lo explicitan abiertamente también, hacer que el tema sea más atractivo para la financiación de fuentes gubernamentales o de la industria farmacéutica. Otro criterio que ellos mencionan es que un conjunto estándar y oficial de criterios diagnósticos proporcionaría a los clínicos una guía de tratamiento basada en evidencia. ¿Sí? Una de tantas guías de tratamiento que conocemos que en general se estandarizan y se practican en diferentes poblaciones sin adaptarlas a la cultura y a la idiosincrasia de cada población. ¿Sí? En esto de lo que yo llamo one size fits all. Y quinto, un motivo aún todavía más económico que ellos mencionan explícitamente, el reembolso o la cobertura de un tratamiento probablemente mejoraría en países claramente como Estados Unidos por las aseguradoras de salud si este trastorno está incluido dentro del DSM. Entonces, a ver si criticamos un poquito estos 5 argumentos que mencionan los autores, de los cuales algunos comparto, pues me parecen muy sensatos y otros quizás no tanto. Se debería incluir al síndrome del comedor nocturno en la llamada nomenclatura oficial porque los clínicos en general no están capacitados para detectar los síntomas que generan problemas a sus pacientes y no podrían atribuir lo que ven a nada en particular, o sea que no podrían entender si esto es un rasgo, si es un estado, si es una reacción, una patología o un hábito. Los psiquiatras y los psicólogos hacían este tipo de diagnósticos y de encuadres muchísimos años antes de que el DSM siquiera existiera. Una vez incluido se habilitará más dinero para el estudio, es un argumento que puede tener su validez, y que los clínicos podrán tratarlo en una forma puntual, dado que es un trastorno específico y diferente, es importante esto, sin necesidad de evaluar otros aspectos. Por último, las coberturas de salud en Estados Unidos de Norteamérica lo empezarían a cubrir, no siendo
siendo así, mejor dicho, que existen otras alternativas u otros cuadros clínicos que también exactamente se incluyen actualmente en el manual DSM o en otros manuales de codificación y que pueden dar esta misma sintomatología. Un año antes, en un artículo realmente muy interesante y muy profundo en sus descripciones y estudios, estos autores hacen una revisión muy crítica de si el síndrome del comedor nocturno es realmente una entidad válida y útil para ser considerada como un trastorno aparte. Estos autores hicieron una gran revisión, un gran metaanálisis de todo lo que había publicado hasta la fecha en cuanto a lo que se refería a síndrome del comedor nocturno, y lo que encontraron es lo que les sintetizo en esta frase contundente. Existieron marcadas inconsistencias en la estandarización de estos tres criterios principales. Fíjense, la anorexia matinal apareció como un criterio usado en 17 estudios, 10, la amplia mayoría, de los mismos autores, y ellos consideraron que no tenía una validez operativa, o sea que estuviera o no presente el síntoma de anorexia matinal era irrelevante para la conformación del cuadro clínico. La hiperfagia vespertina se encontraba en rangos variables. Algunos autores consideraban que el 25% de la ingesta diaria en horas de la tarde-noche hacía el diagnóstico, otros consideraron hasta un 50%. ¿Sí? Fíjense, una gran variabilidad según los investigadores y el diseño de la investigación. Pero estas autoras concluyen que es sin duda significativo si esto sucede o no sucede, ¿sí? Por último, también hay que recordar que las ingestas nocturnas han sido estudiadas en estos países exclusivamente, ¿sí? Con rangos de variabilidad bastante altos: Alemania, Australia, Nueva Zelanda. Hubiera sido, ellos hacen la salvedad, y yo también lo postulo, que dado que el horario de la cena tiene una variabilidad cultural tan grande a lo largo del mundo, es muy importante determinar qué se considera un horario realmente nocturno o vespertino en poblaciones completamente diferentes, ¿sí? Claramente no tienen el mismo estilo de vida poblaciones como en Estados Unidos, Suecia o Alemania, con poblaciones como Brasil, Argentina, Italia, Grecia. Fíjense por otro lado también en lo que diferentes artículos mencionaban como presencia de insomnio, que era otro de los estándares postulados por Albert Stankard. El insomnio en la mayoría de los estudios había sido definido en formas muy aleatorias. De hecho, en la mayoría de los estudios, un síntoma central, como sería el insomnio en el síndrome del comedor nocturno, ni siquiera cumplía con los criterios propios de insomnio que ya aparecían y siguen apareciendo en el DSM-5. O sea que había una gran variabilidad y discrepancia entre lo que unos autores y otros consideraban insomnio. Entonces, en una conclusión bastante lapidaria en cuanto a este gran metaanálisis que hicieron estas autoras, encontraban grandes limitaciones y baches importantes en la literatura de este síndrome del comedor nocturno. Ellas mismas hacían la pregunta de qué es lo patológico de comer de noche, y no se encontró ninguna evidencia de alta calidad que el síndrome del comedor nocturno aumente o contribuya al aumento de peso en aquellas personas con obesidad.
en forma contundente evidencian que la evidencia científica sobre la utilidad de este constructo clínico es realmente limitada y que se necesita más evidencia para poder catalogar al síndrome del comedor nocturno como una entidad aislada y diferente a otros trastornos de la conducta alimentaria. Ambos factores, consideran los autores, serían de capital importancia para incluir a este posible nuevo trastorno alimentario dentro del manual estadístico de las enfermedades mentales. Como si esto fuera una especie de pelea o rivalidad entre incluir o no incluir en el DSM algo que algunos dicen es diferente y nuevo, otros dicen que no es nada ni diferente ni persistente. ¿Quién ganó? Podríamos hacernos la pregunta. Bueno, claramente ya la sabemos. El 18 de mayo del 2013 se publica la nueva versión del DSM en su quinta edición y el síndrome del comedor nocturno, o la llamada síndrome de ingestión nocturna de alimentos, aparece allá al fondo en el rubro de los trastornos alimentarios bajo la especificación de otro trastorno alimentario o de la ingesta de alimentos especificado, ¿sí? Y los criterios mencionados son estos: ingestión de alimentos al despertarse, durante el sueño o después de cenar. Existe conciencia y recuerdo, o sea, el paciente está vigil, no está en un estado oniroide. Causa malestar significativo al sujeto. No lo explica mejor otro cuadro y tampoco es explicado por la cultura o las normas sociales de la persona. Tenemos que recordar que síndrome es diferente a trastorno, ¿sí? Y ya lo vimos al principio. Sin embargo, existe actualmente en la psiquiatría muchos grupos de psiquiatras y de investigadores que están haciendo una crítica interesante a los sistemas de clasificación, estilo DSM, etc. La doctora Nancy Andreasen, que es una pionera en la investigación de la esquizofrenia, ya hacía en un artículo muy interesante del 2007 esta salvedad, ¿sí? Que aquí lo he traducido textualmente, en cuanto a valorar los pros y las contras de estos manuales de clasificación y de empezar a catalogar a un trastorno y asimilarlo a una enfermedad, ¿sí? Porque la realidad es que a medida que van pasando las ediciones del DSM, la cantidad de trastornos mentales crece y crece. La doctora es muy crítica, diciendo que desde que se publicó el DSM-3 en 1980, ha habido una declinación constante en la enseñanza de la evaluación clínica cuidadosa dirigida a los problemas individuales de la persona y al contexto social, y que está enriquecida por un buen conocimiento general de la psicopatología. A los estudiantes en general se les enseña a memorizar criterios diagnósticos del DSM más que a tratar de integrar la complejidad de la psicopatología subyacente, teniendo en cuenta las descripciones clásicas de la enfermedad mental. Esta es una crítica realmente muy interesante, la de la doctora Nancy Andreasen, y que hoy está en todavía mayor revolución con lo que llaman la crisis de confianza en la nosografía psiquiátrica, que me parece muy interesante y está dando frutos muy, muy buenos en cuanto a purificar lo que vamos a llamar o no enfermedad mental.
En este artículo, en una revista de antropología, encontré una definición de enfermedad y un sistema de clasificación muy interesante que quería compartir con ustedes y que nos puede arrojar más luz sobre esto que a veces no entendemos en psiquiatría o en psicología, si estamos ante una enfermedad, un trastorno, una reacción transitoria del sujeto, etc. Aquí los autores hacen esta muy interesante discrepancia en definir trastornos, reacciones transitorias y enfermedades mentales, y establecen 4 categorías por las cuales una persona podría tener un padecimiento mental, desde el mundo neurológico hasta el mundo psiquiátrico, clasificando por la edad de comienzo, menor de 60 años o mayor de 60 años. Fíjense, enfermedades o trastornos mentales relacionados con el envejecimiento. Entonces acá, por ejemplo, encontramos enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, stroke, etc. En el número 2 podemos ver lo que ellos clasifican como discordancia entre entornos ancestrales y modernos. Esto es un approach muy interesante, en los cuales mencionan lo más importante es el trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad. ¿Qué quieren decir con discordancia entre entornos ancestrales y modernos? Hace miles de años, cuando no había ni escolaridad ni rutinas en las cuales el individuo tuviera que prestar atención o concentrarse, mucho menos estudiar, etc., quizás un individuo con alteraciones en su atención o hiperactivo no sería demasiado relevante en el grupo social, ¿sí? Y claramente no tendría ningún déficit en moverse, si se quiere, socialmente. Ahora, si a ese mismo individuo lo ponemos en un sistema escolar con normas a cumplir, con desempeños a tener, por ejemplo, su atención concentrada una determinada cantidad de horas o minutos al día, ese individuo claramente va a empezar a resaltar y a diferenciarse del resto. Entonces, ese individuo padece de esta discordancia. En el mundo moderno, la gente con desatención e hiperactividad resuena o resalta mucho más, empezando a ser catalogados como pertenecientes a un cuadro de un trastorno mental. Por otro lado, fíjense lo interesante que ellos mencionan como reacciones humanas a la adversidad, ¿sí? Y aquí tenemos la mayoría de la patología psiquiátrica actual: trastornos de ansiedad, depresión mayor, trastorno de estrés postraumático. Y por último, un conjunto de enfermedades o de alteraciones del desarrollo que están basadas principalmente en una alta influencia genética. Y aquí es donde ellos catalogan enfermedades mayores como la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno bipolar o del espectro autista. Y fíjense también qué interesante, la anorexia nerviosa. Nos preguntamos, con estos sistemas de clasificación, con estas incongruencias entre diferentes investigadores y laboratorios de investigación, ¿hacia dónde vamos en el futuro de la nosografía psiquiátrica? Esta pregunta de hacia dónde vamos está abierta, ¿sí? Porque en realidad esta crisis de confianza que muchos psiquiatras están propugnando en cuanto a una sobrepoblación de diagnósticos en salud mental, está dando sus incipientes resultados tratando de generar clasificaciones que tengan una raíz mucho más profunda en la biología y la neurobiología y considerando aspectos sociales y culturales. En mi humilde opinión,
el mundo de los trastornos alimentarios está atrasado en este sentido y ha seguido en forma quizás algo apática la instauración de cada vez más y más descripciones patológicas como trastornos alimentarios. Creo que es hora de que el mundo de los trastornos alimentarios empiece a rever la pertinencia de ciertos cuadros y empezar a catalogarlos como realmente enfermedades o trastornos, o simplemente como reacciones de diferentes individuos ante el advenimiento del estrés o de cambios anímicos. Así que bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo y a los organizadores de este evento del PCAC mis más cálidos saludos. Gracias.